bendiciones. Estamos en el programa La Verdad Bien Dicha. Mi nombre es Anabel Castro. Y yo soy Mayra Mora y le traemos un tema muy lindo hoy sobre la incredulidad. ¿Qué, por ejemplo, qué has oído vos de la incredulidad? ¿Qué es lo que, si le preguntas a alguien, qué diría? No tal vez lo que ya crees, sino que cualquier persona, ¿qué creería que es la incredulidad? Y la gente creo que lo asocia con incredulidad, no creer en Dios. Sí, eso es La- generalmente lo que la gente piensa, que Ujú. incredulidad es no creer en Dios, pero no solo eso. Incredulidad es apegarnos a nuestros cinco sentidos de tal manera que le permitamos que eso sea más importante que el reino de Dios. Y esa es la diferencia que tuvo Cristo con los apóstoles, con algo que vamos a leer ahora, porque a Jesús no se le pasaba nada. Él estaba exactamente donde tenía que estar y su enfoque era el reino. En cambio, pues para los discípulos era un poquito más complicado, ¿verdad? Más apegados al mundo natural, como estamos todos nosotros. Y no podemos decir que está tan mal, porque es lo normal, pero cuando ya uno entra a la vida espiritual, hay cosas que no podemos obviar, que es que el reino de Dios es eterno, pero no se ve. Sin embargo, es más real que el mundo que estamos viviendo con nuestros cinco sentidos. Lo vemos o escuchamos o tocamos. Es el mundo natural y eso nos puede traer incredulidad. Qué interesante, de verdad. Sí, Sí, porque la incredulidad, ya no puedo decir la ya no palabra, puedo. incredulidad. Incredulidad. Ok, ya no tiene que ver con, tiene que ver más bien con nuestros cinco sentidos si no estamos ahí usando el espíritu. Ajá, Tiene que ver con la carne. ajá, Lo que vemos, lo que oímos, lo la que carne. hablamos, Ujú, lo que pensamos, lo que sentimos. ajá, con el mundo natural. Todo tiene que ver con el mundo natural, sí. Entonces vamos a ver un pasaje que, bueno, en esta Biblia dice Jesús y el joven endemoniado, que es Marcos 9 del 14 adelante. Diferentes, pero todas se parecen en cuanto a que, digamos, este hombre, y lo vamos a leer, no es que no tenía fe, porque muchas veces cuando no vemos un milagro, ¿qué es lo que primero que nos dicen? Sí, que faltó la fe. La Ajá, persona no tuvo fe. exacto, y no necesariamente, ¿por qué? Porque nosotras, por ejemplo, nosotras dos como cristianas, tenemos la fe de Cristo. Porque ya creímos en Él y ahora Él nos dio su fe. Entonces, ¿por qué no se dan los milagros? Tal vez por nuestra incredulidad. O también que decimos, Dios no quiere todavía, no lo permitió, no es el momento, no es el tiempo de Dios. Sí, eso es mucho que lo dicen, de lo Sí, del tiempo de no Dios. es el tiempo de Dios. Pero sabes que esa es la manera de que la gente se alivie el corazón cuando no tiene la respuesta. Ay, sí, seguro es que no es el tiempo de Dios. No necesariamente, Ujú. porque ¿cuál es el tiempo perfecto de Dios? El de la cruz. Ese fue el tiempo de Dios. Cuando Cristo murió por nosotros y dijo, consumado es el tiempo de Dios. Ya fue hecho. Vamos entonces a entender que hay otras cosas que sí son muy importantes que no tienen que ver con el tiempo de Dios. Ojalá nosotros todos estuviéramos sin incredulidad porque el tiempo de Dios lo veríamos más rapidito, pero fue en la cruz. Entonces, yo quisiera que leyéramos Marcos 9. No sé si empezás, si yo te Sí, interrumpo. claro, yo puedo Ok. empezar con mucho gusto. Cuando llegaron a los discípulos, vieron una gran multitud alrededor de ellos y unos escribas que disputaban con ellos. Enseguida, cuando toda la gente vio a Jesús, se sorprendió y corriendo hacia él los saludaron y les preguntó qué disputaban ellos. Le respondió uno de la multitud, Maestro, traje a ti mi hijo porque tiene un espíritu mudo y donde quiera se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos y cruje los dientes y se va desgastando. Les dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Y respondiendo les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes?
¿Hasta cuándo lo soportaré? Tráiganmelo. Se lo A- trajeron. Ahora voy a decirte algo, perdona por la Está interrupción, bien. Ujú. porque resulta que nada más imagínate, ponete a pensar un momentito. Vinieron los discípulos, le dice el hombre, sane a a este muchacho, mi hijo, que a veces se quiere, bueno, lo quieren matar, ¿verdad? El espíritu inmundo. Y entonces, por favor, oren por él. Ya los discípulos tenían práctica en la oración, ya ellos habían sanado enfermos también cuando Jesús no estaba. Jesús les dio su autoridad. Pero ¿qué pasó? No pudieron. Entonces viene donde Jesús, este hombre, ¿qué pasó? Sus discípulos no pueden echarlo. ¿Y qué fue lo que pudo haber pasado con ellos? La Biblia no lo dice claramente, pero podemos entender qué fue lo que pasó. Imagínate vos que en el momento que ellos vienen y oran por el muchacho, lo que espera cualquier persona en sus cinco sentidos y, y nada más apegado a la realidad, ¿qué es lo que espera? Que el hombre se hubiera sanado inmediatamente, ¿sí o no? Que pare de tirar espuma, que se Exacto. controle su cuerpo, dice que se desgastaba los dientes, bueno, ya sabemos cómo Imagínate. se comporta a veces la gente Ajá, cuando tiene sus ajá, ataque, síntomas, sí. ¿verdad? Ujú. Ataques, algunos se muerden la lengua, no sé, Sí, pero yo he visto por lo menos casos y he escuchado casos ajá, difíciles, ¿verdad? sí. Eso era lo que pensaron que iba a dejar de pasar. Pero resulta que volvió a hacer lo mismo. Entonces ellos dijeron, ah, no, no lo sanamos. No pasó nada, nosotros no podemos. Lo dejaron igual, porque nadie perseveró, porque yo creo que la perseverancia es tan importante. La perseverancia en una creencia, en una fe como la del Dios sanador, es importantísima cuando hay un problema así. Pero ellos vieron aquello y dijeron, no, no podemos. Entonces viene Jesús y resulta que a Jesús le pasa lo mismo. Exactamente le pasó lo mismo como a ellos. Pero antes de que leamos eso, nada más vemos que Jesús se vuelve a donde ellos y les dice, ¿hasta cuándo voy a tener que estarlo soportando? O sea, no han entendido. Y es que Jesús no se dejaba llevar por sus cinco sentidos. Él sabía que él había venido a sanar. Él sabía que los discípulos sabían que él podía sanarlos, pero perdieron eso de vista, se les fue por algún lado cuando vieron todos esos síntomas terribles del muchacho. Y eso viene a ser la incredulidad. ¿Creían o no los discípulos? Sí, claro que Tenían fe, creían. sí, tenían Claro fe. que creían. Si no, no hubieran empezado a orar. No hubieran empezado a orar. Pero nos pasa. Y hasta la gente creía al papá porque lo llevó el Sí, muchacho a ellos, hasta ¿verdad? el papá. Pero eso, ¿qué está pasando aquí? Bueno, que caje a mi Sí. hijo Ujú, porque mi hijo está haciendo esto y no pasó nada. ujú. No lo sanaron, no se sanó. No se sanó. Ujú. En ese momento. En ese Puedes momento. seguir leyendo. Claro que sí. Se lo trajeron y cuando el espíritu lo vio, de inmediato sacudió al muchacho, quien cayó en tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo, desde niño. Muchas veces lo echa en el fuego o en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo, creo, ayuda a mi incredulidad. Ahí está. Qué lindo. Pero ve lo que dice esta versión. Vos tenés otra y esta versión dice, ¿cómo que si puedes? A mí me sorprendió esto ¿Eh? ahora. ¿Ah? ¿Cómo que si puede? ¿Quién ¿Cómo? dijo que yo no podía? Que ¿Cómo que si puedes? Si es que le dice, si puedes, ¿cómo que si puedes? O sea, pregúntale eso si puede, ¿verdad? Entonces, lo que hace gracia, no sé si fue escrito para que nos riéramos, pero de verdad que hace gracia. La respuesta de Jesús es interesante, sí. Sí, Pero Jesús, cuando vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y nunca más entres en él. Entonces
Clamando y desgarrándolo con violencia, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo enderezó y él se levantó. Ay, qué Qué bonito, lindo, ¿verdad? Qué bonito. qué lindo. Claro, creyeron en ese momento, qué terrible, lo vieron más bien muerto. Así al Lo final, mató, sí, claro. se murió. Pero imagínate vos que Jesús viene a orar por él y después de que ora incluso se revuelca otra vez, O sea, se se manifestó, manifestó sí. y entonces otra vez lo mismo. Si hubiera sido cualquiera de sus discípulos que vuelve a orar y se vuelve a manifestar, que hubiera hecho? No, Jesús no lo sanó. No es el tiempo de Dios. Sí, este no No, es el no es tiempo. el tiempo para que esta mente entienda, yo creo que era, pero Ujú. eso es lo que nosotros decimos, ¿verdad? Generalmente. Pero también hay otra cosa que me llama la atención y es que el hombre este le dice, creo, ayuda mi incredulidad. Y yo creo que hay sabiduría en esas palabras que el Señor dijo, porque él sabía que él creía, porque si no hubiera creído, no lo trae a Jesús. ¿Para qué? No, sí, creía. Él Él creía, sabía, claro. creía. Sí, por eso le decía Ajá, al principio, creían los discípulos que sí, porque ellos dijeron, sí, claro, nosotros claro. podemos. Y el Señor también confió y creía, fue donde ellos, Ujú. y ellos me van a ayudar con mi hijo que está teniendo estos ataques por el Ujú. demonio. Entonces sí creía. Entonces, ok, dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Pero ese señor también supo que aunque él que creía que Jesús lo iba a sanar, en ese momento, o sea, les desgarraba el corazón ver a su hijo así, haciendo todos los cuadros que pudo haber hecho, que ni siquiera nos imaginamos, porque todavía el demonio estaba poseyendo al muchacho. Y ahorita estoy pensando en algo, Mayra. Ajá. ¿Cuántas veces decimos esta frase? Ponemos una oración y de una vez decimos, porque para Dios no hay nada imposible. Ujú. Pero no estamos entendiendo esta gran revelación ¿Cierto? que no es que para, sí, ya, para Dios no hay nada imposible, pero había incredulidad. Ujú. Eso era lo que estaba frenando lo que para Dios ya es y es posible, lo está frenando esa incredulidad, no es la falta de fe. Sí, no es Y la esa falta de frase, fe. ¿cómo la usamos aún en esas peticiones constantes y que dicen, sí, está bien, estamos hablando con la palabra, así es, Ujú. para él no hay nada imposible, pero ¿qué es eso imposible? ¿La enfermedad o la incredulidad? ¿Es Imagínate. el cáncer? ¿Es la diabetes? Ujú. ¿Es esa depresión? ¿Es ese momento de que estás en una pérdida financiera Ajá. caótica, que es desgastante, Ujú. que te es esa lo que está pasando, esa parte en su cuerpo, física, emocional? Entonces, ¿dónde está la incredulidad? Porque en todos esos problemas que están mencionando, hay incredulidad. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo que no tenemos que ver. Estamos viendo la enfermedad. El Ujú. cáncer, digamos, no le podemos ver cómo está funcionando dentro de un cuerpo. Sin embargo, tal vez duele y entonces oramos y sigue doliendo. Ah, no, no se sanó. No es cierto. Porque aquí este hombre y el mismo Jesús y sus mismos discípulos se tuvieron que quedar, pongámosle que se quedaron un buen rato ahí, pudo haber sido unas horas, porque ellos habían subido y fue en el momento que se dio el monte de la transfiguración, que pasó lo que pasó, que ahí aparecieron unos hombres de Dios y todo, pero todo eso tiene que haber pasado un buen rato. Y ese hombre, el papá del muchacho, pudo haber estado ahí desde quién sabe a qué horas, hasta que Jesús bajó. Y él permaneció, se quedó porque sabía que Jesús le iba a resolver el problema. Pero nosotros decimos, ah, no, no pasó nada, vámonos. Sí. Y dejamos. Es que la perseverancia tiene que ver con la poca, no, no, la poca perseverancia tiene que ver con la incredulidad. Si nosotros no le damos esa prioridad a nuestros cinco sentidos, sino a este precioso libro que es la palabra de Dios, si le ponemos más atención,
entonces la incredulidad iría bajando, que creo que ese es el problema más grave, que porque no nosotros queremos que las cosas sucedan, pero todavía tenemos incredulidad. Primero, tenemos que bajar la incredulidad para que las cosas se den. Entonces el problema está aquí. Aquí no Sí. está en Jesús, no está en la palabra, no es que no es voluntad de Dios, es nuestra mente y nuestros cinco sentidos. Y aquí lo vemos tan claro, tan bonito, Él le ¿verdad? está hablando aquí a los discípulos, les dijo Sí, les incrédulos. dijo incrédulos. Sí, Qué y, fuerte. y como dice, para quien cree todo lo es posible. Sí, claro, nos agarramos de eso, Sí, como decías vos, como si fuera una palabra mágica. Para el que qué cree todo es es. posible, Ujú. ya, tiene que Sí. suceder. Y no, para el que cree, sí, creemos en la palabra de Dios, pero ¿cuánta incredulidad podríamos tener? Por ejemplo, se aumenta la incredulidad cuando vemos un examen que dice cosas negativas de mi cuerpo. Entonces, ¡ay, tengo eso! Es, estamos viendo eso en lugar de estar viendo, no, tengo esto, mi sanidad. Ujú. Entonces Así. depende cuál papel vemos, depende de dónde estamos poniendo nuestra mirada. Pero todo tiene que ver con esperar en Dios, porque las cosas, ojalá, Anabel, que todo fuera tan fácil y tan rápido que oramos y ya se desapareció inmediatamente, ojalá. Pero cuando no es así, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tirar la toalla? ¿O hacemos lo que este hombre nos enseñó? Voy a esperar hasta ver a mi hijo libre. Y qué lindo porque el tema, como aquí no se habla de que hubo ayuno, de que se sentaron horas Ujú, a orar, ya ujú. habían recibido la palabra, como dice usted, ya Sí, habían tenido revelación, estaban con el maestro, pero Jesús dio exactamente, y yo creo que ahí es para que nosotros pensemos si esa enfermedad persiste también, en qué estoy fallando, qué está pasando conmigo para que esa enfermedad persista, hasta dónde tengo que renovar, cambiar ok. a través de la palabra, obviamente, pero en este tema Jesús aquí habló de la incredulidad. Hay Ujú, otros milagros que Jesús hizo donde lo hizo de forma diferente ujú, también. ujú. Cuando pone, lo hace Ah, lodo, sí, claro. cuando el paralítico, cuando Ujú. la hija de Jairo, son diferentes formas, pero es diferentes Sí, enseñanzas que Jesús nos deja también. Y no sé si aquí me estoy saliendo, espero no salirme, pero es la enseñanza que Jesús nos está dejando acá, para mí es muy importante. claro. Sí, es que lo que estás contando es que de verdad Dios nunca tiene una manera X estándar para Correcto, todo mundo. No, como un manual. un manual. Eso tal vez se me ocurrió, Sí, sí, gracias. sí, un Sí, manual. un No, manual. no Para tiene esto manual. vamos a hacer esto. No. No, no es así. Por eso es tan importante esperar en Dios, porque como no hay manual, no Ujú, podemos esperar que las cosas sucedan. Ay, ¿por qué se sanó inmediatamente aquel y yo no? ¿Por qué ujú, se hizo el milagro recibió lo del alquiler inmediatamente? Mira cómo, si yo he orado tanto porque y no tengo la plata. No, ujú. no hay manual. Pero quiero aclarar algo que yo sé que ella, entiende bien, pero por si acaso el que vos que nos estás escuchando podrías pensar diferente. Cuando ella dice, cuando Anabel acaba de decir que si tenemos nosotros algo en que estamos fallando, no nos estamos refiriendo a un desempeño, a un comportamiento ni a una obra, ¿verdad? Sí, No es eso, sino que tal vez necesito escuchar la voz de Dios. Tal vez necesito meterme más con la palabra. Tal vez mi mente no ha sido renovada. sí. Tal vez necesito revelación. Entonces es meternos aquí, Sí, pero un fallo humano, Dios no lo va a tomar en cuenta, porque sí. en ninguna sanidad, en ningún lado, lo tomó en cuenta. No le dijo a No, nadie, no le dijo a la pecadora, deje de pecar si usted sí. quiere ver la vida, ver la gloria de Dios. No, no, la perdonó, No sin tiene haberle que dicho ver con nada. sus No obras tiene ni que ver con nada obras, sí. en la Eso carne, lo sabemos sino nosotros, pero ujú, por si acaso no sí, nos
nos Gracias por comunicamos mal, aclararlo. entonces lo aclaramos. Gracias por aclararlo, sí, porque es muy importante simplemente tener más revelación de ese conocimiento de la palabra que tal vez ya usted lo tiene. Tal Ujú. vez usted que nos está escuchando ya conoce esta palabra, la ha leído un montón de veces, la ha estudiado, pero es también como en cada momento y en la enfermedad le pedimos a Dios en cada situación en nuestra vida, aunque no haya enfermedad, es pedirle al Señor revelación, Sí, esa revelación de la palabra de Él, sí, es revelación lo que revelación. necesitamos. Y Ujú. definitivamente, mira, yo estaba pensando que es que como que buscamos soluciones naturales a lo que es espiritual, porque yo creo que la enfermedad es espiritual. Entonces a veces podemos tomar alguna medicina o podemos tomar algún té o lo que sea, pero si queremos una sanidad real, tenemos que confiar en que Dios es nuestro sanador, porque por eso a veces probamos cosas y puede funcionarnos, pero no nos sanan. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Cómo quitamos nuestra incredulidad? Y es con la palabra. Por ejemplo, yo oí a un señor, ay, no, me está haciendo falta plata, no he podido, no estoy saliendo con mis gastos, ya tengo 2 trabajos, voy a tener que coger un tercer trabajo. Y yo le dije, no, yo creo que usted lo que tiene que hacer es otra cosa. Es tomar los versículos que hablan de su prosperidad y de que Dios quiere a usted verlo bendecido, que hay muchos, y meditar más en ellos, meditar hasta que venga la revelación, porque hay personas que entonces encuentran en las cosas naturales cómo resolver el problema. Hay personas con 3 o 4 trabajos. ¿Por qué no tomamos más tiempo? Y claro, a ellos no les va a dar tiempo nunca a tener comunión con Dios, porque ¿con qué tiempo, verdad? Ni Apenas de para dormir, congregarse, ni ni de de hacer las congregarse, ni reuniones, nada, estos sí, estudios. nada. Pero si tomamos el consejo de la palabra para que nos cambie nuestra mentalidad, nos conectamos con nuestro Dios Todopoderoso y Él nos va a decir por dónde ir. Y Él puede hacer los milagros. O sea, no hay ningún problema con los milagros para Él, ¿verdad? O sea, y por eso es que Jesús le dice como que sí, pues, o sea, le estás hablando al Hijo del Dios que hizo el universo. Sí. Algo así, ¿verdad? Así es que solo Él el que tiene las respuestas, Bueno, ¿verdad? gloria a Dios que tenemos la palabra, que podemos meditarla, que podemos estudiarla y que tenemos esa revelación y tenemos el Amén. Espíritu Santo, que tenemos la autoridad que Jesucristo tuvo en este momento, esa autoridad con la que Él habló, Sí, esa sabiduría, nosotros la tenemos. Y si no tenemos tanta sabiduría, podemos pedírsela al Señor. así Pero qué es. lindo, usted que nos está escuchando. Si realmente está pasando un momento difícil, deje su comentario aquí en este canal. Ujú. Nosotros queremos darle seguimiento, porque esto no solamente lo que nosotras estamos diciendo, sino también es interactuar con ustedes. Queremos conocer qué está usted pasando, qué situación, porque si también queremos bendecir, queremos ayudar a todo el que nos está viendo. Y gracias por este momento que usted ha sacado para esta revelación, para este momento, este compartir. Amén. Idens. Amén. Mu- Muchas gracias, gracias Muchas Mayra, gracias y muchas gracias. bendiciones. Nos vemos hasta la próxima. Y por favor, dale like. Gracias.